Buenas tardes. Vamos a estar cubriendo en esta ocasión lo que es la triangulación de divisas como parte de los temas referentes al mercado de dinero. Inicialmente voy a comenzar diciendo que existen dos cotizaciones, la cotización directa y la cotización indirecta. Vamos a ver primero la cotización indirecta. Y esta cotización indirecta nos dice cuántas unidades domésticas se necesitan para adquirir una unidad foránea. De tal manera que podemos decir que la cotización indirecta serían X unidades domésticas que me adquieren una moneda foránea. Este tipo de cotización es la más clara, la más sencilla de entender y es la que vamos a estar utilizando en este ejercicio. Y del otro lado tenemos la cotización directa que, bueno, pues nos dice cuántas unidades de la moneda foránea adquirimos con un peso, pero de alguna manera esta también se utiliza, pero la que vamos a utilizar es la cotización indirecta. Ahora, bajo esta lógica, nosotros tenemos en la parte de arriba lo que pagamos y en la parte de abajo lo que vamos a recibir, de tal manera que es la parte que adquiere sería $1, ¿no? Ahora, ¿cómo se multiplican las divisas? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Voy a empezar por el de abajo para que veamos qué hay en términos de multiplicar dos divisas. Tenemos por un lado la cotización del dólar contra el euro y por el otro lado la cotización de la libra contra el dólar. La regla dice así, cuando nosotros vamos a multiplicar dos pares de divisas, como en este caso dos cotizaciones de pares de divisas, esto se da, por ejemplo, para cuando queremos hacer la inferencia de cuál es la cotización entre el euro contra la libra. Si nosotros quisiéramos conocer esa cotización, utilizamos una cotización, una multiplicación de quebrados que nos va a determinar cuál es la tasa implícita entre las monedas que no se repiten. Y por otro lado, vamos a utilizar dos cotizaciones de monedas de divisas en las cuales exista una moneda que se repita. En este caso, la moneda que se repite es el dólar. Y vamos a ver cómo se suelen trabajar. Así, por ejemplo, en este caso, donde tenemos $1.07 por cada euro y del otro lado, el otro par de divisas es 0.79 libras por cada dólar, vemos que la divisa en común está en la parte superior, como si nos imagináramos un quebrado, ¿no? Entonces aquí tenemos un quebrado y en la parte superior tenemos al dólar. Y en el otro quebrado, en la parte superior tenemos a la libra, pero en la parte inferior tenemos al dólar. Veamos, estas dos se pueden cancelar y si se cancelan, vamos a aplicar la regla de la multiplicación de quebrados, que es, dice así, cuando tengamos un término común, y estemos multiplicando, se pueden eliminar las divisas comunes. Así es que aquí ponemos un por, voy a poner un asterisco, pero básicamente sería como si fuera un por. Y lo que vamos a decir es que en momentos en los cuales vayamos a multiplicar dos quebrados, si o queramos convertir dos quebrados, cuando exista una divisa común que esté en diagonal, se puede eliminar mediante una multiplicación. Y esto quedaría así. 1.07 por 0.79 y el resultado final se leería en libras por euros, que son las divisas que permanecieron y que no se eliminaron. Ahora vayamos a la que está arriba para que veamos de esta, también podemos aprender otra regla. Cuando la divisa común querramos que se elimine, pero se encuentra en la parte de arriba, en el dividendo en ambos lados, o por ejemplo se encuentra, vamos a suponer, no es este caso, pero se encuentra en el divisor en ambos lados, entonces también podemos eliminarla, pero para eliminarla vamos a tener que hacer una división. Por lo tanto, aquí la regla diría, si tenemos una divisa común, tanto en el dividendo en ambos lados de nuestras fracciones, lo que va a suceder que para eliminarlos vamos a tener que hacer una división. Si aquí, nuevamente, una vez más, dibujamos, en este caso, en la parte de arriba vemos que está el dividendo con el dólar, pues para eliminarla tendríamos que hacer una división. Y esto quedaría así, 1.07 entre 1.25
y con eso se va a eliminar la divisa común que está en la misma parte, en la parte superior, en la parte del dividendo. Y lo que va a suceder es que esta divisa a la que le estamos, con la que estamos aplicando a la división, hará que este divisor pase a la parte superior, mientras que el euro que está en el divisor se va a quedar ahí. Por lo tanto, esto se va a reportar como GBP, porque estaría pasando a la parte de arriba, mientras que el euro que está en la parte de abajo se va a mantener ahí y diríamos que esta sería la cotización, 0.85 libras por euro. Ya vimos que entonces por cualquiera de los dos métodos llegamos a lo mismo, pero sí es importante. Esto no va a suceder así cuando tengamos, en vez de una sola cotización, se proporcione el precio bid y el precio ask, que serían maneras en las que habitualmente encontramos las cotizaciones en el mercado de dinero. En ese contexto vamos a dar una nueva regla, pero por lo pronto, si solamente tienes una sola cotización y no especifica si es precio bid o es precio ask, tú puedes calcular la tasa, eh, digamos, implícita entre dos cotizaciones, de tal manera que aquí la regla sería, ¿qué es lo que estaba logrando? ¿Qué es lo que quería lograr? Era a partir de dos cotizaciones que tuvieran una divisa en común, se puede inferir la tasa implícita que representaría la cotización que no permite arbitraje entre la libra y el euro. Entonces, esta tasa o tipo de cambio implícito nos va a servir para determinar cuál es ese tipo de cambio implícito que no permite arbitraje. Bien, ahora en el problema 2 tenemos simplemente otros datos, pero la misma regla. Aquí tenemos el tipo de cambio de 17.13 pesos por dólar y 12.67 pesos por dólar canadiense. Tenemos lo mismo. Presentamos aquí las dos divisas y tenemos que llegar a calcular la tasa implícita de aquellas divisas que no se repiten. La regla sería, como lo acabamos de ver hace un momento, si tenemos la divisa común eh, en el mismo lado, en la parte de arriba, por ejemplo, ambas, se puede eliminar mediante una división y quedaría así. 17 entre 12 y el resultado se leería así. El CAD pasa a la parte de arriba, por lo tanto queda aquí. Entonces diríamos 1.35 dólares canadienses se requieren para adquirir un dólar americano. Y del otro lado, lo que tendríamos que hacer, si fuéramos a hacer la operación, lo que tendríamos que hacer es, primero que nada, invertir eh, la divisa que tenemos acá para que el peso mexicano no aparezca en la parte de arriba. Entonces diríamos uno entre el tipo de cambio y con eso ya vamos a quedar invertidos, es decir, originalmente el tipo de cambio estaba expresado en pesos por dólar. Ahora que lo hemos invertido, podemos poner CAD sobre pesos mexicanos. Ya está invertido el peso mexicano. Y si ya está invertido, lo podemos eliminar mediante esta operación de multiplicación. Bueno, vamos a cambiar aquí un poquito el color. Vamos a poner aquí un tache, aquí un tache. Y ya con eso se eliminaría la divisa común y nos quedaría una multiplicación. Hay que hacer una multiplicación. La regla es que si están cruzadas esas divisas, sí se puede multiplicar para eliminarlas. Y entonces nos queda lo mismo y la misma interpretación. Ahora, la cosa se complica un poco cuando tenemos precios bid y ask. ¿Y qué es lo que va a pasar? Básicamente, cuando nosotros queramos calcular una tasa implícita entre dos cotizaciones, si nosotros queremos calcular la tasa implícita que representa esto que estoy aquí señalando, quiero calcular la tasa implícita entre dos cotizaciones, deberemos de observar lo siguiente. Eh, Fíjate quién está en la parte de arriba y en este caso deberás de buscar una cotización de digamos, de esa divisa contra la divisa que se va a eliminar, pero que el CAD, o en este caso la divisa, quede en la misma parte de arriba. Y entonces, si es así, nosotros podemos aplicar la siguiente regla. Para calcular la tasa implícita ask, tomamos la cotización también en la parte de arriba, de este mismo componente en la parte de arriba, la cotización ask.
Si no encontráramos la cotización ASC con este formato, que si fuera CAD sobre pesos mexicanos, sino que la encontráramos al revés, tendremos que prescindir de esta tasa ASC y en vez de eso, invertir la tasa que nosotros obtengamos eh, a partir de la cotización. Fíjense cómo va a hacer esto. Si se dan cuenta, aquí en este reglón tengo la tasa, o tengo las dos cotizaciones, el peso mexicano contra el dólar canadiense. Y si te fijas, esta está al revés que esta cotización, lo cual quiere decir que yo no puedo utilizar esta cotización porque está diferente de como la tengo acá. Aquí está en el formato de dólar canadiense por peso. ¿Qué hago en esos casos? Lo que debo de hacer en esos casos es, en vez de tomar la cotización ASC, como me dice el modelo, que tome todos los ASC, te fijas aquí que dice toma para calcular tasa implícita ASC, toma la primera cotización ASC, multiplícala por la segunda cotización ASC, pero en el entendido de que se deben conservar la misma formación de cotizaciones. Por ejemplo, esta cotización, que es la divisa que va a permanecer, está en la parte de abajo, mientras que la divisa de arriba que se va a conservar, cuando nosotros traemos o utilizamos una divisa, debemos de hacer que esa cotización de divisas eh, tenga esa misma eh, digamos, forma de presentación. Es decir, esté en esta cotización donde la divisa que vamos a incorporar debe estar en el dividendo y la divisa que se va a eliminar debe de estar en la parte de abajo. Esta regla aplicaría para todos los casos, así es que solamente recuerda que si si el tipo de cotización que tú quieres, el dividendo está en la parte, digamos, representa al CAD, entonces nosotros aquí tendremos que buscar idóneamente una cotización en la que el CAD aparezca en la parte de arriba. Y si no lo encontramos, como en este caso, que estas cotizaciones son inversas, la regla nos va a decir que en vez de utilizar el ASC, utilice el inverso del BID. Esto implicaría que si yo hubiera encontrado las cotizaciones, simplemente las agarraría. Pero como no encontré esta cotización, la voy a invertir. La voy a trabajar a partir de una cotización peso dólar canadiense, pero no voy a utilizar el ASC, sino voy a utilizar el BID. Esto quedaría de la siguiente manera. Me coloco acá, voy a invertir el tipo de cambio y en vez de utilizar el ASC, voy a utilizar el BID. Entonces esto quedaría así. O tomas la cotización que te da el formato o tomas la cotización inversa, la cotización que no sea la que estás buscando. Si estás buscando la ASC, tienes que tomar la BID. Y esta sucedería cuando estás invirtiendo el tipo de cambio porque no encontraste la manera en la que, no encontraste la cotización de la manera en la que lo estabas buscando. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando sí encontramos la cotización acorde al formato que estamos buscando. En este caso, si nosotros queremos esta cotización, vemos que el dólar permanece en el divisor y vamos a revisar si en nuestro formato encontramos esa estructura de la cotización y vemos que sí está disponible. Entonces me dice, para calcular el precio ASC implícito, yo tomaré el, la cotización ASC siempre y cuando permanezca en este formato, ¿no? En esta forma. Y entonces aquí sí la puedo utilizar tal cual voy a utilizar la cotización ASC directamente, 17.238. Y entonces, para conocer la cotización implícita entre el dólar canadiense y el dólar americano ASC, yo deberé de tomar la cotización en este caso, el peso contra el dólar ASC, pero vamos a multiplicarlo, o vamos a multiplicarlo más bien, por la cotización BID. ¿Y por qué es eso? Porque la cotización BID se dio como resultado de que no encontré el formato o la estructura de cotización que yo estaba buscando y en vez de eso tuve que invertirla. Y el invertirla implica que vas a tomar
el contrario de la cotización. Si estabas tomando la cotización ask, tienes que tomar la cotización bid y viceversa. Entonces aquí, mi formato, este es el formato como de formulario para ver qué es lo que tendría que tomar para conseguir este tipo de cotización. Como esa cotización no la encontramos, entonces no vamos a utilizar la cotización ask, sino en vez de eso voy a utilizar la cotización bid invertida. Y esto, para conocer la tasa implícita, lo único que tendría que hacer sería multiplicar el primer tipo de cambio por el segundo tipo de cambio. Aquí hay obviamente que reconocer que se está eliminando la divisa común, eh, está invertida, por lo tanto el peso mexicano se eliminaría y quedaría nuestra cotización de dólares canadienses sobre dólares americanos. Una vez más, esto podría ser que tú estuvieras buscando el precio bid, no el precio ask. Recordemos que el precio ask es precio de compra y el precio bid es precio de venta, ¿no? Aclarando lo siguiente, ¿precio de compra de quién? El precio ask es el precio de compra de la institución financiera. O sea, el que, digámoslo así, es el precio que la institución financiera te, te pide para tener el activo, ¿no? Y por lo tanto, ese precio ask es el precio que te está pidiendo y por lo tanto es el precio al que tú vas a tener que adquirir un activo. Pero si tú te fueras a deshacer del activo, tendrías que utilizar el precio bid. Bien, ahora entonces tenemos, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular la tasa implícita de esas divisas que eh, son diferentes, es decir, entre el CAD y el dólar? Pues debería de tener obviamente la regla, el dólar va en la parte de abajo, el CAD va en la parte de arriba, y si encuentro las cotizaciones, las uso tal cual. Si no las encuentro, las tengo que cambiar. Así, por ejemplo, en este caso voy a ver si encuentro la cotización BID en el formato en el que le estoy buscando. La cotización BID en el formato que le estoy buscando es de 17.02, mientras que no encuentro la cotización ask perdón, no encuentro la cotización BID en el formato dólar canadiense peso mexicano, por lo tanto, tengo que conseguirla de la cotización invertida. Entonces voy a poner uno entre y recuerden que si estábamos utilizando cotización BID, entonces ahora me tengo que basar en la cotización ask invertida, que en este caso sería esta cotización invertida. Y entonces quedaría aquí la anotación de que utilicé la cotización ask. Y esto nuevamente ya puedo multiplicar y conocer cuál es la tasa o cuál es la cotización BID para este par de divisas cuando se conoció por la fórmula de cotización implícita. Y lo que sucede, una vez más, es que en este esquema, vamos a ver si me deja cambiarle de tipo de letra. Entonces lo que sucede aquí nuevamente es que como está una multiplicación, se cancelan las divisas que están cruzadas. Y ya con eso tenemos nuestra eh, cotización. Entonces, importante saber que la cotización que nosotros tomamos tenía un formato de peso contra dólar canadiense y que nosotros la hemos invertido para que esté en el formato de dólar canadiense sobre peso mexicano. Eso ya nos permite conocer tanto el precio ask implícito como el precio bid implícito. Bien, hasta ahí esta parte de cómo se trabaja cuando tienes precio bid y precio ask. Ahora viene el tercer punto, que es cómo se hace la operación de triangulación de divisas. Bueno, inicialmente tú tienes una tasa implícita entre estas dos, o sea, ya vimos cómo se calcula la tasa implícita que no permite arbitraje, y después vas a recibir eh, una tercer cotización, que es la que te da un broker de divisas. Y entonces con esa nueva cotización, tú ves si es posible generar una oportunidad de arbitraje donde te lleves una ganancia. Hay que decir que las operaciones de arbitraje pueden terminar
de las dos opciones que vamos a ver, pueden terminar con pérdida en ambos casos, o pueden terminar con ganancia en ambos casos, o pueden terminar con pérdida en un caso y ganancia en el otro. Entonces, hay que explorar para ver qué es lo que pasa. Y aquí la idea es que te van a mencionar con qué divisa empiezas a hacer tu operación de arbitraje. En este caso, la divisa con la que vamos a comenzar es el dólar y las flechas me van dando una ruta de hacia dónde voy a transformar la divisa. Entonces, mi estrategia general sería empezar con el dólar, cambiarla a pesos y después cambiarla a dólares canadienses y después de vuelta a dólares con la esperanza de conseguir ganancia. Si no funciona esta estrategia, entonces probaré la segunda triangulación, que sería empezar con dólares, continuar cambiándolo a dólares canadienses, después a pesos mexicanos. Esto es importante que nosotros visualicemos que detrás del análisis de triangulación nos pudieran dar como instrucciones que comenzáramos con una divisa en particular. Aquí en este caso, nuestra divisa en particular con la que vamos a comenzar es el dólar y nos van a dar el monto con el que comenzamos. Por lo tanto, vamos a poner aquí directamente el primer paso. Vamos a hacer 3 pasos. Y el primer paso es contar con una inversión de 10,000 pesos. Siguiendo con nuestra estructura, esto es muy fácil de poner en forma de una especie como de mapa de lo que vamos a hacer. Decimos que lo vamos a transformar en pesos mexicanos, pero esto no es porque que a fuerzas te lo diga el ejercicio, sino que tú tienes las 3 divisas y podrías empezar a probar una ruta y en esa ruta dices, quiero convertir ahorita a pesos mexicanos y después de pesos mexicanos a dólares canadienses y después de dólares canadienses quiero regresar a dólares a ver si ya obtengo alguna ganancia. Entonces, no es que venga especificado qué ruta tienes que hacer, sino que tú vas a mapear las posibilidades de triangular los tipos de cambio y aquí tú le pones con qué tipo de cambio empiezas, con qué tipo de cambio quieres seguir, con qué tipo de cambio continúas y finalmente regresar al tipo de cambio inicial. Ese es el proceso de triangulación. Entonces, para el proceso de triangulación, como reitero, no todos te van a dar ganancia, pueden que los dos te den pérdida, pero de la idea se trata de mapear qué puedes esperar con esa triangulación. Y también hay que decir que en el mercado de dinero, pues estas triangulaciones se hacen con robots, con algoritmos, y es más difícil encontrar oportunidades. Estas oportunidades ya existen motores de búsqueda donde están escaneando el mercado en busca de oportunidades de arbitraje y fondos dedicados o empresas especializadas en conseguir esas triangulaciones para eficientar el mercado, con lo que ganan una cantidad de dinero importante. Entonces, vamos a empezar con nuestra primer triangulación. La primera triangulación diría, empiezo con 10,000 y pongo la unidad de divisa, $10,000. A continuación, aquí en el tipo de cambio, voy a poner qué tipo de cambio tengo, pero prestando atención en lo siguiente. Tú tienes dólares ahorita. ¿En qué los quieres cambiar? Si los quieres cambiar, deberás de tener observación de lo siguiente. El tipo de cambio va a estar expresado en un formato de X unidades domésticas que me adquieren una divisa foránea. Pero revisa si esta unidad doméstica que tú vas a tener, eh, esta unidad doméstica que tú vas a tener coincide con la que tú tienes y esta unidad foránea con la que vas a recibir. Si no fuera el caso, si no coincidiera eso, tendrás que utilizar el precio bid. Si sí coincide, utilizas el precio ask. Entonces, si esto coincide, utilizas el precio ask. Y si no coincide, cambias al precio bid, que sería el precio de venta, ¿no? Entonces, vamos a quedar más claro ahorita que veas la operación. Entonces, en el primer lugar, yo veo que voy a cambiar al peso mexicano. Entonces, aquí me dice la estrategia. Entonces, voy a revisar cómo está mi cotización del dólar al peso mexicano. Entonces, me da la cotización está en un formato de, vamos a apuntar aquí, 17 pesos mexicanos por dólar. La pregunta es, ¿cuál utilizo, ask o bid? Para responder esa situación, como te acabo de mencionar, es, ¿qué divisa estarías adquiriendo? Si vas a adquirir la divisa que está en el divisor, en la parte de abajo,
utilizarás la cotización ask. Si la divisa que quieres adquirir está en la parte de arriba, entonces tienes que utilizar la cotización bid. Por lo tanto, aquí tendríamos que utilizar la cotización bid y escribimos peso mexicano sobre dólar. Y aquí viene otra regla. Aquí nuevamente vamos a imaginarnos nuestro quebrado que anteriormente habíamos visualizado. Aquí está nuestro quebrado entre uno. Entonces, este es un quebrado y en este quebrado podemos visualizar que se va a tener que eliminar la divisa común. La divisa común, si está en diagonal, se elimina con multiplicación. Pero si estuviera la divisa común en la misma parte del dividendo o en la misma parte del divisor, entonces tendríamos que hacer una división para eliminar la divisa común. Aquí reitero, es muy fácil eliminarla porque acorde a la regla, nosotros sabemos que si la divisa común se encuentra en diagonal, lo que sucede es que aplica una multiplicación. Es decir, te imaginas que aquí estás haciendo una multiplicación. Voy a poner un asterisco para imaginarnos que aquí estamos haciendo una multiplicación y esa multiplicación es la manera en la que nosotros vamos a eliminar la divisa común. Entonces, el resultante sería, aquí vamos a poner el resultante, vamos a decir, si se va a multiplicar, entonces vamos a decir 10,000 por 17,02. Entonces nos va a quedar el resultado y hay que poner la divisa común, pesos mexicanos. Tenemos 170,220. Vamos a dejar dos renglones y aquí volvemos a traer el valor y su denominación. Y ahora estamos en esta parte. Aquí ya estamos aquí con 170,000 pesos. Ahora la queremos transformar a dólares canadienses. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es revisar la cotización que tendrá lugar. Tenemos esta cotización que es sobre el peso a dólares canadienses y debemos de preguntarnos nuevamente, ¿qué divisa voy a adquirir? Si la divisa que voy a adquirir está en la parte de abajo, en la parte del divisor, entonces utilizo el precio ask. Si la divisa que quiero adquirir está en la parte de arriba, utilizo el precio bid. Aquí la divisa que quiero adquirir es el dólar canadiense, por lo tanto utilizaré el precio ask y pondré aquí la nomenclatura de las divisas, que sería peso mexicano sobre dólar canadiense. Y a continuación aquí nuevamente haré la multiplicación, o en este caso la operación. La pregunta es, ¿cómo voy a eliminar el peso mexicano que está en el dividendo? Recordemos una vez más que aunque aquí no aparece, pero te vas a imaginar que aquí hay un quebrado y en ese quebrado tú tienes el peso mexicano en el dividendo. Y del otro quebrado, aquí también vamos a imaginarnos, tenemos el peso mexicano también en el dividendo. Ambos están en la parte de arriba. Para poderlos eliminar se tiene que hacer una división. Por lo tanto, el producto resultante de esa operación sería 170,000 entre 12,89. Con eso se eliminaría el peso mexicano. Me quedaría solamente el CAD como resultante. Paso al tercer paso y último, que sería tomar los 13,200 dólares canadienses y vamos a, una vez más, revisar con qué tipos de cambio vamos a trabajar. Ahora quiero regresar del dólar canadiense al dólar americano. Así es que estas son las cotizaciones con las que puedo trabajar. Pensar, ¿qué es lo que voy a adquirir? ¿Voy a adquirir la divisa de abajo? Utilizo el ask. ¿Voy a adquirir la divisa de arriba? Utilizo el bid. En este caso voy a utilizar la divisa, la cotización ask, porque quiero adquirir los dólares americanos para que termine con una estrategia de salida en la que todas mis ganancias se queden en mi propia moneda. Por lo tanto, utilizaré el precio ask. Recuerden, esto es importante. Tú partes de que tenías dólares canadienses, por lo tanto, tú quieres los dólares americanos están en la parte de abajo, por lo tanto, utilizas el precio ask. Y con esto vas a poner tu operación de esta manera. Finalmente, hay que revisar con qué se eliminan. ¿Se eliminan la divisa común con una división o con una multiplicación? Y la respuesta es, como están en la parte de arriba, nuevamente, una vez más, para que quede muy claro, aquí están nuestros dos quebrados para que se pueda ver exactamente lo que está pasando. Aquí están nuestros dos quebrados.
y el CAD se encuentra en la parte del dividendo, en la parte de arriba. Para eliminarlos va a tener que suceder una división. Entonces tomamos 13,000 entre 1,37 y tenemos nuestra eh, operación que ya nos regresó a dólares. Para finalizar, ponemos la cantidad final con la que terminamos el ejercicio, ponemos la cantidad de nuestra inversión inicial con la que comenzamos y para calcular la pérdida y ganancias seleccionamos la cantidad final menos la cantidad inicial. Aquí, como vimos, perdimos 400. Entonces, bueno, la idea sería eh, trabajar de esa manera hasta que encontremos una manera interesante para conseguir nuestra, nuestras ganancias, ¿no? Entonces ya exploramos esta, no fue positiva, perdimos 401 y ahora vamos a hacer nuestra segunda triangulación que va a ir por otra ruta. Recuerda que no está garantizado que tengas ganancias, puedes en las dos tener pérdida, pero hay que explorar. ¿Y con cuál te quedarías? Pues con la que perdieras menos dinero, si es que tienes que hacer la operación forzosa, o si es que quieres hacer arbitraje y no tienes obligación necesariamente de hacer esa operación, pues en realidad lo correcto sería solamente hacer las operaciones cuando tengas ganancia. Entonces vamos a hacer ahora nuevamente nuestra inversión. Comenzamos con los mismos $10,000. Ponemos aquí nuestra unidad de medida. Ahora vamos a cambiar al dólar canadiense. Del dólar canadiense tenemos que ubicar estas cotizaciones porque queremos cambiar del dólar americano al dólar canadiense. Y la pregunta es, si quiero comprar la divisa de abajo, pongo el precio ask. Si quiero comprar la divisa de arriba, eh, tomo el precio bid. Por lo tanto, aquí tendría que tomar el precio bid y pondría CAD sobre US dollar, que es básicamente la manera en la que está ahorita presentada. Y una vez más, aquí tengo que decir cómo elimino la divisa común, cómo elimino el dólar. Pues está en diagonal, ¿no? Este es un quebrado que dice US dollar sobre uno y este es CAD sobre US dollar. Por lo tanto, están en diagonal y se pueden eliminar con una multiplicación. Lo que voy a hacer es una multiplicación, $10,000 por 1,31 dólares canadienses por cada dólar americano. Termino con 13,000 CAD. Ya eliminé la divisa común. Y siguiente paso sería tomar ese resultado, aquí lo pongo, y ahora quiero, acorde a mi mapa, quiero convertirlo a peso mexicano. En el peso mexicano voy a buscar cuál es la cotización que se acopla y entonces me pregunto, ¿qué es lo que quiero adquirir? Si quiero adquirir la divisa de abajo, tomo el precio ask. Si quiero adquirir la divisa de arriba, tomo el precio bid. En este caso, quiero adquirir el peso mexicano, por lo tanto, tomo la divisa, la cotización del precio bid. Y con esto, el formato estaría peso mexicano sobre CAD. Hago la operación resultante. Aquí vemos que la divisa del dólar canadiense está en diagonal, por lo tanto se va a eliminar con una multiplicación. Multiplico y esto me va a dar en peso mexicano. El tercero y último paso implicaría tomar el peso mexicano. Esta cantidad de dinero la vamos a poner con su formato que es MXN y después queremos que nuestra ganancia termine otra vez en dólares o pérdida terminos en dólares, pero finalmente tenemos que terminar con la misma divisa con la que comenzamos. Y aquí queremos transformar los pesos mexicanos a dólares. Vamos a ver qué cotizaciones contamos. Tenemos estas dos y nuevamente aquí vuelvo a preguntar. ¿Queremos adquirir la divisa de abajo? Ponemos el precio ask. Si queremos adquirir la divisa de arriba, tomamos el precio bid. En este caso, queremos adquirir la divisa de abajo, entonces tomamos el precio ask. Y entonces nuestro formato sería pesos mexicanos sobre US dollar. Aquí, por última vez, tenemos el peso mexicano en el dividendo y aquí también en el dividendo. Para aclararlo, una vez más, voy a volver a poner los colores que nos hagan recordar que estos son quebrados. Y aquí ponemos un 1, de tal manera que el peso mexicano está en el dividendo. Para deshacernos del dividendo necesitamos hacer una división y esto nos daría el resultado final en nos daría el resultado final en nuestra, vamos a ver,
nos daría el resultado final. Pero vamos a ver, creo que aquí estoy cometiendo, no es cierto. A ver, ya tengo aquí convertido a peso mexicano y finalmente en la operación tenemos 163,000 pesos mexicanos convertidos al 17.24, que es el tipo de cambio con el que cerramos nuestra operación. Y esto nos da también una pérdida. Aquí tendríamos US dollars y ponemos el valor final, el valor inicial y calculamos una vez más. Final menos inicial y de ahí tenemos una pérdida de 503 dólares. Hay veces que, como en este ejercicio, todos los resultados nos dieron pues de pérdida, ¿no? Vamos a ver un ejercicio en el cual nos dé una ganancia. Vamos a ver el problema. Estoy buscando el problema. Bueno, creo que el problema 3. Vamos al problema 3. Problema 3. El problema 3. Vamos a ver. Aquí inicialmente cuentas con, dice, se pide calcular el arbitraje eh, mediante la triangulación de divisas a partir de las cotizaciones anexas, considerando una inversión inicial de 4 millones de pesos. Y entonces estas son tus cotizaciones anexas y comenzamos a hacer una vez más la operación donde diría lo siguiente. eh, Nuestra estrategia aquí sería de pesos pasar a dólares y después de dólares pasar a euros. Y creo que en esta, déjame ver si en esta, sí, sí tenemos ganancia. Entonces en esta empezaríamos haciendo lo siguiente. Diríamos, de pesos mexicanos quiero pasarlo a dólares, por lo tanto, ¿cuál cotización utilizo? Utilizo la cotización ASC, porque es la que me dice que quiero pasarlo a dólares. Y está en la parte de abajo, por lo tanto, se utiliza el precio ASC, precio mexicano por US dólar. Y aquí la operación sería una división y me da el resultado en dólares. Este resultado lo copio para acá. Una vez más, siguiendo la lógica, tenemos dólares y quiero pasar a euros, por lo tanto, buscaré la cotización del dólar a euro, recordando que lo que quiero yo adquirir es la divisa que está abajo. Si la divisa está abajo, entonces utilizo el precio ASC, que es este. Le pongo US dólar sobre euro y la operación quedaría con una multiplicación para que se pudiera deshacer bueno, es cierto, no multiplicación. Tengo que hacer una división porque este está en el dividendo y aquí también en el dividendo. Por lo tanto, voy a hacer 139 entre para que se elimine el dólar entre 1.06, lo cual me da 223. Vamos a ver dónde estamos. 200. A ver, problema 3. ¿Dónde está? Ok. Es que yo ya he puesto unas cifras diferentes. Bueno, no importa. Entonces, vamos, de todos modos, se tiene la ganancia. Entonces, aquí estamos con que se cancela el dólar y aquí queda el euro, ¿no? Entonces, estos serían euros. Y por último, vamos a hacer el último paso, que sería, tomamos los euros, pues aquí su divisa, y ahora queremos regresar a pesos mexicanos. Si queremos regresar a pesos mexicanos, la cotización que tenemos que seleccionar es de una de estas dos. ¿Qué queremos adquirir? ¿Queremos adquirir euros o queremos adquirir pesos? El euro está en la parte de abajo. No queremos adquirir euros. El peso mexicano es el que está en la parte de arriba. Si quiero adquirirlo, por lo tanto voy a utilizar la cotización de BIT. Y con esto me va a quedar
peso mexicano por euro. Esto lo que vamos a hacer es multiplicar. Hicimos estas dos cantidades multiplicadas, me da 4.023.668 pesos mexicanos. Y entonces aquí ya lo dejé, no lo borré, pero bueno, aquí sería, vamos a una vez más hacerlo para que veamos cómo se hace, es con qué cantidad termino en el final, con qué cantidad inicié. Y para calcular las pérdidas y ganancias sería cantidad final menos cantidad inicial. Ya con eso tenemos ahí un ejemplo de cómo se ve cuando tienes ganancia y hay que hacer también el otro, nada más que en el otro creo que en el otro ejercicio tiene este tiene pérdida, sí, sí tiene pérdida en el otro, o sea, pero de todos modos hay que, como no sabes cuánto te va a dar, pues lo que tú tienes que hacer es la triangulación y corroborar si te da ganancia o pérdida. Y con esto, bueno, pues terminamos en estos ejercicios, pues ya te dio una idea de lo que son los ejercicios de arbitraje, las operaciones de arbitraje o triangulación de tipo de cambio y pues ya estás con algunos ejercicios, por ahí en el archivo hay algunos ejercicios que ya tienen alguna respuesta para que te puedas guiar por si quieres practicar este tema. Hasta aquí le dejamos. Muchas gracias y nos vemos.